La Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, murieron 55 millones de personas. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dicho esto, nos presentamos. Somos los alumnos que cursamos el quinto semestre del Telebachillerato Comunitario Agua Gorda, Villa García, Zacatecas. Nuestro equipo está conformado por Pamela, Jazmín, Joana, Lucio, Jacqueline, Jenny y Jacqueline. Como es claro, llevamos la materia de Historia Universal Contemporánea y en esta pues llevamos sus subtemas, pero el día de hoy nos estaremos enfocando en la Segunda Guerra Mundial y sus subtemas, los cuales son alianzas internacionales, el desarrollo del conflicto bélico. La primera fase, la Guerra Relámpago, que se divide en la participación italiana y la participación inglesa. La segunda fase está dividida en dos bloques, la participación japonesa y la guerra entre los estadounidenses. La tercera fase, ofensiva y victoria aliada. la tecnología para la guerra, la aviación, el radar y la bomba atómica. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero la Gran Alemania quedó muy perjudicada ya que perdió gran parte de su territorio. Esta misma necesitaba un líder, aquí es donde nace Hitler, un pintor frustrado que supo canalizar toda la rabia de un país. Este, a su vez, quedó líder del Partido Nacional Socialista Alemán con ideas racistas, nacionalistas y socialistas. Las alianzas internacionales. En septiembre de 1939, Alemania ocupó el corredor de Danzig, en Polonia. Francia e Inglaterra le declararon la guerra. Rusia, que había sido aliada de Alemania, no obtuvo los territorios de Turquía, Bulgaria y Finlandia, como se había prometido, lo que en 1941 declararon la guerra del Eje. El desarrollo del conflicto bélico. Alemania siempre estuvo a la defensiva. En este pues tenían que su ejército lo tenían como el mando de superioridad. Entonces de ahí se derivaba que la guerra se dividía en tres fases, que era la primera fase, segunda fase, tercera fase. Este desarrollo del conflicto bélico fue el que más impacto tuvo, ya que este fue el que desarrolló las fases de la guerra y pues en sí toda la guerra, que las siguientes fases las estaremos viendo a continuación. Primera fase, la Guerra Relámpago. La guerra comenzó cuando los alemanes atacaron a Polonia. Cuando los soldados polacos intentaron detener la guerra, fueron atacados con tanques y no pudieron lograr detener la guerra. Por su parte, los rusos iniciaron hostilidades en 1939 contra Finlandia. En abril de 1940, los alemanes habían atacado Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Luxemburgo y estaban en las puertas de Francia. Tanto franceses como ingleses dudaban si ir al ataque o esperar el curso de los acontecimientos. Winston decidió tomar medidas efectivas contra los ataques alemanes. Mientras la prensa daba cuenta de los desastres, en Holanda los nazis establecían sus cuarteles en los principales edificios y desplegaban un operativo de vigilancia para la Gestapo. Todo opositor era encarcelado o asesinado. Los ingleses participaron en la batalla de Dunkerque, apoyando a los franceses contra los nazis. Pero en junio de 1940 los alemanes entraron en París, donde el mariscal Pétain firmó el Tratado de Rendición. Pétain gobernaría el sur de Francia y los alemanes el territorio restante. La participación italiana. Mussolini esperó la victoria nazi sobre Francia para atacarlo. Mientras tanto, España permaneció neutral, lo mismo que los rusos de Stalin, contentos con sus victorias en Polonia y Finlandia. Los italianos, siguiendo el ejemplo de los nazis, tomaban edificios e instalaban sus cuarteles. En ese entonces el fascismo era algo que dominaba Europa occidental. Es entonces donde comienza una de las prácticas más terribles de la historia. Los prisioneros de la guerra eran enviados a campos de concentración, donde sus condiciones eran inhumanas. Hacían trabajos muy pesados, su alimentación no era la correcta y su vestimenta y calzado no eran apropiados para lo que hacían. Era casi imposible salir con vida. La participación inglesa. En agosto de 1940, los nazis pusieron en marcha su plan León Marino. En este se organizaban las tropas para cruzar el Canal de Mancha e invadir Gran Bretaña. A su vez,
Los ingleses pusieron todo su empeño para defender su territorio. Los hombres fueron al frente de la guerra y las mujeres trabajaban en las industrias para crear provisiones que ellos necesitaban. La Real Fuerza Aérea se sobrepuso al ataque alemán. Se lograron localizar aviones alemanes mediante el uso de radar y Hitler no obtuvo su victoria esperada. Sin embargo, propusieron un bombardeo. Las bombas no se lanzaron en los blancos, sino se lanzaron en las ciudades. Miles de mujeres, niños y ancianos murieron tras el ataque. La segunda fase. El equilibrio entre los dos bloques. En junio de 1941, el territorio del eje inició la operación Barbarroja en contra del territorio ruso. Los nazis pensaron que con líneas de abstención y ataques masivos de bombardeos harían que cayera el régimen comunista. Los rusos habían firmado un pacto de no agresión con Alemania, pero Alemania rompió ese pacto y atacó por sorpresa a los rusos, haciendo que muchas personas murieran. La reciente guerra hizo que la numerosa población que quedó se uniera a la defensa de su territorio. Muchos rusos murieron o fueron apresados y perseguidos. Quienes se plegaron comenzaron a organizar la resistencia y luego la defensa de Moscú. Su consigna era todo lo que pudiera destruir al enemigo. El apoyo de las tropas de reserva diezmaron al ejército alemán. En 1942, los alemanes regresaron fortalecidos para atacar Stalingrado. Poco a poco, los rusos comenzaron a obtener la ventaja, hasta que en 1943 los rusos firmaron la resistencia de Stalingrado y los alemanes tomaron 90.000 soldados como esclavos. Participación japonesa. El 7 de diciembre de 1944, los japoneses atacaron la base de los Estados Unidos. Los estadounidenses se unieron a los aliados. Junto a los ingleses pelearon en el frente oriental, logrando dominar el Pacífico e impedir la expansión japonesa. Los pilotos japoneses hundieron varios barcos en 1942 y tomaron a Hong Kong y a Singapur. Los aliados llamaron a los partidarios para pedir apoyo. A diferencia de los estadounidenses y los ingleses, Japón estaba en su medio. Los japoneses preferían mejor morir. El coronel de Nakayama y sus almirantes llevaron a sus ejércitos a grandes victorias. Los estadounidenses y la guerra. Con Teodoro en la presidencia, Estados Unidos dio fin a su crisis económica y determinó su dominio. El gobierno acepta la presencia de regímenes militares en el continente, con tal de que les permitieran obtener recursos, pero no toleraban las ideas socialistas. Tercera fase, ofensiva y victoria aliada. En esta tercera fase se habla de los conflictos que hubo entre Alemania y Rusia. Algunos conflictos fueron por las alianzas o por algunas situaciones económicas que tuvieron, de lo que se realizó con las alianzas de Alemania y Francia, que se trataron de robar algunos países, algunas partes de los territorios, pero de igual manera algunos países no permitieron que se adueñaran de sus territorios. Muchos alemanes querían que el fuego cediera, pero Hitler y sus comandantes no se iban a rendir tan fácil. Poco a poco los aliados comenzaron a ganar terreno nuevamente, y así liberaron a París y los Países Bajos, y a su vez hicieron que los alemanes se retiraran de sus fronteras. Pero la relación entre Italia y Alemania poco a poco se quebraba, pero Hitler no aceptaba su derrota. En este entonces fue asesinado Mussolini, y fue de la manera en que Italia se rindió. Finalmente, con la entrada de los aliados a Berlín, Hitler, su mujer y algunos generales se suicidaron. Pero antes de hacerlo, quemaron todo tipo de papeleo, que incluía planes e implicaciones de los nazis. Por último, se firmó el Tratado de Rendición de Alemania e Italia, el 7 de mayo de 1945. La tecnología para la guerra, la aviación, el radar y la bomba atómica. Los avances técnicos para la industria armamentista fueron decisivos para el desarrollo de esta. Aviones, barcos, submarinos y cohetes jugaron un papel fundamental. Durante la primera fase, la Guerra Relámpago, el avión fue muy importante para la victoria alemana. El modelo Ju-87 Stuka hacía sonar alarmas que provocaban pánico y confusión.
el modelo Heinkel, también llamado avión bombardero, traía consigo millones de explosivos y también bastante combustible para hacer viajes largos. Los Spitfire ingleses, aviones guiados por radares, fueron muy efectivos para bombardear a Alemania. Su control y velocidad permitieron evadir el fuego y atacar enemigos desde el aire. Los modelos estadounidenses B-17 o fortalezas volantes eran muy temidos, ya que atacaban a sus enemigos cerrándoles el paso y consigo cayéndoles millones de toneladas de explosivos. A su vez, los aviones que eran especializados para bombardear fueron una novedad en esa época. El radar, en cambio, ayudaba a localizar cuando se aproximaban aviones o submarinos, sobre todo en el mar, ya que así, al localizar un submarino que estaba cerca, lograban huir. En ese mismo tiempo, se estaba creando la bomba atómica por científicos de Estados Unidos, que tiempo después fue probada. En julio de 1945, en el desierto de Nuevo México. Conocimos todo lo que es los subtemas y todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estos temas fueron conllevando a otros y, como supimos, todos tuvieron un desarrollo que tuvo un gran impacto en lo que es la guerra. La guerra es una invención de la mente humana y la mente humana también puede inventar la paz.